Gloria al Señor. Bueno, damos comienzo ya a nuestro programa radial, Doctrina Apostólica. Ya estamos empezando unos minutitos antes. Amén. Así que bueno, los que se vayan uniendo, ahí que nos saluden, eh, eh, colóquenos de donde nos está escribiendo. Bueno, donde está escribiendo y también donde nos está oyendo, Amén. porque una tremenda bendición saber que de diferentes partes ya del mundo hay personas que escuchan ya y usamos bien, gracias al Señor, las redes sociales y para poder comunicar la palabra del Señor. Así que saludamos a todos mis hermanos ya que escuchan fuera de nuestro país y también de nuestro país. Que el Señor les bendiga, porque sabemos que escuchan de diferentes partes ya de Estados Unidos, de diferentes estados. No lo voy a decir porque no me acuerdo cuáles son, pero sí sé que es en Estados Unidos. Amén. A cada uno de los hermanos, también de España, bueno, y de diferentes partes que el Señor nos permite, también de Honduras, ya, y bueno, de Argentina, ya, y de diferentes partes que el Señor nos permite poder transmitir este programa, y los hermanos también son realmente edificados. Así que les saludo a la hermana Francesca Vega y también dejo a nuestra hermanita Axa para que nos pueda saludar. Amén. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos que se han conectado y los que se van a seguir añadiendo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, que el Señor nos use en esta tarde y podamos compartir la palabra. Nosotras ya hemos sido bendecidas por ella. Amén. Y que el Señor nos pueda usar por misericordia para compartirle lo que el Señor nos ha ministrado. Amén. Amén. Bueno, una tremenda bendición para nosotras ya poder compartir la palabra del Señor, porque siempre nos hace bien estudiar la palabra. De repente solamente la leímos ya como cualquier libro, en el sentido de que no le tomamos no sé, lo que el Señor nos quiere hablar, lo pasamos por alto, muchas palabras. Pero cuando nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, el Señor va ministrando nuestro corazón, nuestro espíritu, el Espíritu Amén. Santo se va manifestando, nos va iluminando la palabra, porque Él ¿qué quiere? Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere hablarnos. Entonces uno muchas veces no es sensible a aquello. Entonces es muy importante. Muchas veces hemos leído textos ya una vez y quizás no hemos entendido nada. Amén. Ya quizás hemos leído después el mismo texto y el Señor nos da una enseñanza. Después leímos el mismo texto, más tiempo después nos da otra enseñanza. Entonces ahí vemos que la palabra del Señor es como un río, ya. Amén. Un río que va fluyendo, que nos va hablando según nuestra necesidad, ya, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestra necesidad. Así que Él es Dios, así que Él nos conoce y Él sabe nuestra necesidad. Amén, gloria al Señor. Bueno, yo meditaba que en realidad, como decía usted, leemos a veces la palabra, pero como la palabra es viva, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Amén. Siempre el Señor tiene algo fresco que ministrar a nuestra vida. Amén, amén. Entonces es maravilloso que la palabra es como un caudal. Amén, Siempre gloria al hay Señor. algo nuevo, ¿cierto? Que el Señor nos quiere hablar. Claro, uno muchas veces le pone como límite a la palabra. Amén. Ya, como que el Señor le dice, ya, esto nomás quiero yo enseñarles, ¿no? Y es un río, un mar, ya un océano. Amén. Ya la palabra del Señor, porque Él quiere comunicarse con nosotros. Ya hay gente que es un deísta, ya, un deísta, que cree que el Señor hizo la creación y dejó abandonada la creación, ¿no? Nosotros creemos que Dios hizo la creación, nos hizo a nosotros y está con nosotros. Amén. Ya, como dice la Escritura, que Él estaría con nosotros, es Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. No es como las otras religiones, porque nuestro Dios no es un Dios falso, ¿ya? Porque, amén, por ejemplo, vemos a Mahoma, vemos a Alá, vemos a diferentes personas que levantaron religiones gigantes, porque hay mucha gente
que sigue a esas falsas religiones. No podemos decir, no, son poquitos, no. Es mucha gente que sigue ya a Buda y a muchos tipos de religiones y líderes religiosos que siguen. Y uno dice, ¿cómo hay tanta gente siendo que eso es falso? Eso no lleva a Dios, pero como sabemos que somos, como dice la Escritura, son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿ya? Amén. Es un remanente que busca a Dios, es un remanente que busca al verdadero Dios, así que nos gozamos de estar, como dice las Escrituras, en las Escrituras dice que estamos en el verdadero, ¿ya? Amén. En su Gloria Hijo a Dios. Jesucristo. Así es. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que nos gozamos de estar en el verdadero. Amén. Que el Señor nos bendiga, bueno, que el Señor nos ayude y lleve una maravilla el saber que nosotros podemos relacionarnos con el Señor. Amén. Yo a veces cuando uno, por ejemplo, yo a veces leo la palabra de Colosenses, cuando Pablo habla acerca de que Cristo lo creó todo, la creación y que Él es como lo más grande que hay, uno sopesa y uno dice, increíble que Dios siendo tan grande, tan Amén, poderoso, amén. habiendo creado el mundo, el universo, y que uno pueda comunicarse con Él. Impresionante. Realmente uno se siente miserable también a la vez, Ujú. porque uno dice, siendo uno tan pequeño Amén. y entre tantos millares, uno puede tener una comunicación, una relación con el Señor. Es impresionante porque cada vez que, por ejemplo, me pongo a orar, yo pienso, para hablar con una persona importante, por ejemplo, con un presidente, con una persona que tiene autoridad en un lugar, muchas veces hay que pedir una hora, Amén. ¿ya? Y si es que le dan una hora, pueden ser para meses, quizás años después para poder tener una entrevista, poder hablar con esta persona Claro. acá en la tierra. Pero imagínense, Dios siendo tan grande, Amén. uno a través de la oración puede comunicarse con Él. Y Gloria Él a se Dios. comunica con nosotros Amén. hablándonos a través de la palabra. Así que nos gozamos de saber que estamos en el verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, Amén. que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Gloria nos a Dios. gozamos. Así que vamos a ir vamos a orar ya para pasar a la palabra del Señor y que el Señor no nos hable ya. Bueno, nosotros ya la hemos quizás estudiado la palabra, pero el Señor puede seguir fluyendo, ya puede seguir iluminando esta palabra y creemos también que también Dios les hablará a cada uno de ustedes. Así que mi hermanita Axa nos lleva la oración. Amén. Señor, le damos gracias, Amén. Padre amado, por este día, Señor, que usted nos ha regalado solo por su misericordia. Gloria a Dios mío. Dios. Le damos gracias, Señor, por poder llegar aquí, Dios mío, a tu casa de oración, Señor. Padre Alabanza al Celestial, Señor. donde podemos, Dios mío, transmitir este programa, Alabanza, porque usted Señor. lo ha permitido, Dios mío. Gloria Le a pedimos, Dios. Señor, que usted junto a mi hermana Francesca nos guíe, Señor, nos Amén, ministre, nos amén. ayude y nos use, Señor, solo por gracia y por misericordia. Gloria al Padre, Señor. que nuestros hermanos que nos ven y que nos oyen por las diferentes plataformas, Señor, puedan ser bendecidos por medio de su Gloria palabra. a Dios. Te lo pedimos, Señor, todo Amén, esto, sí, Padre, por los Señor. méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Gloria a Dios para Amén. siempre. Bueno, acá nuestro hermano Steven nos dice que está en vivo por la radio, así que saludamos a los hermanos ya que se están uniendo ahí en la radio también, porque, bueno, antes uno solamente escuchaba la radio nomás. Amén. Nosotros, yo me recuerdo cuando empezamos ya yendo a la radio hace años atrás, era solamente escuchar, ya no existía este tema de Facebook, de estar Amén. viendo a la persona que está haciendo la radio, uno solamente escuchaba, ya. Entonces, ahora sí tenemos más plataformas, por Amén. ejemplo la app, tenemos el mismo Facebook, y ¿cuál otra red no hay? O sea, y la radio. Esas Claro. tres, sí. ¿Usted escuchaba por la app? Online. Online, Sí. también online. Así que nos gozamos en el Señor, los hermanos, ya que, bueno, hay muchos hermanos que quizás tienen ya su edad y no les interesa, no les importa estar en Facebook, pero sí lo escuchan por la radio. Así que Amén. saludamos a cada uno de nuestros hermanos en la fe de diferentes congregaciones y también los que nos están viendo por la gracia del Señor ahí por Facebook.
Ahí nuestra hermanita Alba nos dice, ya se me corrió aquí, me pasa, ya, no lo puedo ver aquí. Ahí sale. Ya, amén. Léalo usted, po. Amén. La hermana Alba dice, Dios les bendiga grandemente, mi hermanita Francesca y hermanita que le acompaña. Amén, amén. Amén. ¿Sigo? Sí, pues léalo. El hermano Ángel Castro dice, Dios les bendiga grandemente, hermana Francesca y hermana Axa. Dios les bendiga grandemente a todo su pueblo. Saludos desde Alicante, España. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Amén. El hermano Francisco Bonilla dice, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios bendiga a sus siervas y siervos. Gloria a Dios. Dice, compartido el programa, gloria a Dios. Amén. El hermano Carlos Alberto Gutiérrez dice, Dios les bendiga pone unos fuegos ahí conectados. Gloria al Señor, ahí que el Señor nos use para Amén. su gloria. Ya vamos a leer entonces Lucas, ya el Amén. libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22. Ya si tiene ahí su Biblia, busque el texto para que lo podamos leer juntos por la gracia del Señor. Vamos a leer del versículo 31 al versículo 34, ya con la ayuda del Señor. Yo creo que todos conocemos este texto, ya. Es un texto que quizás lo hemos leído, lo hemos escuchado, que hermanos lo han exhortado, pastores, ya. Pero el Señor nos quiere hablar nuevamente, ya. Es impresionante cómo Dios nos habla. Y vamos a leer entonces, mi hermanita Xavi, para que lo lea, Lucas capítulo 22, del 31 al 34, en el nombre del Señor. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Pero yo he rogado por ti, que tu Gloria fe a no Dios. falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Gloria al Señor. Bueno, es impresionante ya este texto. ¿Quién no conoce a Pedro, ya? Amén. Pedro es ya una persona que es muy conocida en el Nuevo Testamento, junto con Pablo, ¿ya? Amén. Y Pedro ya tuvo la bendición de estar con el Señor. Amén. Ya tuvo la bendición Gloria de a Dios. estar cuando el Señor estuvo acá en la tierra, cuando Dios se encarnó y se hizo hombre. Y Pedro fue uno de los beneficiados, ya uno de los bienaventurados que pudo estar con el Señor en su ministerio. Y vemos ya, esto ya son casi los últimos capítulos, ya antes que al Señor lo tomen, ya, y vaya a la cruz. Amén. Entonces, vemos, mis hermanos, que bueno, en este texto nos habla de Pedro cuando está hablando, o sea, el Señor estaba hablando y después dice, y dijo también el Señor, ya, y le habló directamente a Pedro, ya. Aquí le llama Simón, ya, que es el nombre que él tenía primero, antes que el Señor le cambiara el nombre. Entonces, pero este Simón ya es el mismo Pedro, ya, Pedro, el conocido Pedro, que vemos que él varias veces ya él era como bien impulsivo, él era una persona que siempre quería, como él, hablar primero, era como un poquito imprudente, ya cuántas veces hemos sido nosotros así. Pedro era así, ya, y en este caso él le dice Simón, ya le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, aquí estamos viendo ya este relato que hemos leído, habla sobre la negación de Pedro, ya la negación que iba a hacer Pedro, que iba a decir que no conocía al Señor. Entonces, vemos un momento bien
quizás para uno dice, no, pero si ya uno sabe que lo iba a negar, pero vemos ese momento como Simón, ya, o Pedro, y Simón, vemos que él, o sea, que el Señor le estaba dando una palabra de profecía, le Amén. estaba hablando antes de lo que él iba a hacer. Entonces, una de las cosas que el Señor me hablaba a través de la palabra era de que Simón, o sea, el Señor le advirtió a él antes. ¿Ya? ¿Cuántas veces el Señor nos ha advertido muchas cosas antes a través de la palabra? Y nosotros hemos sido igual que Pedro, Amén. muchas veces, y no le hemos tomado el peso de la palabra del Señor. Amén. Bueno, yo meditaba en esta palabra y también meditaba en eso que mencionaba usted, que Pedro, el Señor le estaba dando una revelación, Claro. le está haciendo aparte una amonestación y le está contando un suceso que había pasado como en la esfera espiritual. Amén. Muy similar, por ejemplo, a lo que sucede con Job, que también Claro. está involucrado en aspecto espiritual. Satanás había pedido, digamos, autorización a Dios para poder tocar la vida de Job. Amén. Y aquí el Señor le revela a Pedro que Satanás los había pedido. Amén. Entonces, como bien decía usted, ¿cuántas veces el Señor no nos amonesta a nosotros? A través de un hermano, una hermana, oye hermano, ore más al Señor, Claro. ayune, o esta situación, busque más de Dios. Amén. Y uno al principio a lo mejor lo medita, lo considera, pero después no lo deja pasar y no Claro. mira que las amonestaciones vienen de parte del Señor. Claro, y uno piensa, por ejemplo, cuántas palabras el Señor nos ha dado a través de la misma Biblia. Amén. ¿Ya? Cuántas veces el Señor, por ejemplo, si uno uno por lo general hace este consenso, uno piensa, oye, a fin de año, por ejemplo, dice, oye, Señor, ¿cuántas palabras me habló este año? Amén. ¿Cuántas palabras? Y por lo general uno, claro, se acuerda en el momento, al otro día y después se olvida. Y muchas veces son palabras de advertencia. Amén. ¿Ya? Porque el Señor nos habla muchas veces, por ejemplo, en el momento que estamos pasando las cosas. También nos puede hablar después que pasamos las cosas, pero también nos habla antes. Amén. Antes, entonces, en este caso, Jesús le habló a Simón y le dijo antes. Entonces, aquí vemos un atributo del Señor, que es Dios, Amén. la omnisciencia, ya de saber las cosas que van a pasar, o sea, las cosas que van a pasar. Y él lo puede decir porque él es Dios, ¿ya? Así El diablo no tiene ese poder. Amén. Él no tiene ese atributo. En cambio, Dios sí. Entonces, yo también pensaba en aquello de que como ahí demuestra un atributo tremendo de Dios. Entonces, yo pensaba en el caso de los testigos de Jehová, que no creen o creen que es un Dios más pequeño. Amén. Creen que Jesús es un Dios más pequeño, entonces, pero nosotros no, nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, tienen los mismos atributos, Amén. tienen el mismo poder, Gloria a Dios. están desde el comienzo de la creación y antes de la creación, obviamente, porque Él hizo la creación, pero los tres tienen el mismo poder. Entonces, vemos cómo Dios, ya aquí el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, pero Él no dejó de ser Dios, ¿ya? Amén. Entonces, él sabía con anticipación lo que iba a pasar. Entonces, vemos acá el Señor Jesucristo advirtiéndole, diciéndole, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo pensaba en esto. ¿Cómo sabía el Señor que el diablo lo había pedido para zarandearos? Amén. ¿Cómo sabía él? Entonces él también estaba mostrando que él es Dios. Así es. ¿Por qué? Porque él sabía el ambiente espiritual. Sabía que el diablo había pedido a Pedro para zarandearos. Entonces, él sabe todo, mi hermano. A él no Amén. podemos ocultarle nada. Y él sabe lo que pasa en el ambiente espiritual. Uno muchas veces piensa solamente en las cosas terrenales. Y claro, porque vivimos acá en la tierra, vemos las cosas, sí, pasó esto, pero vemos la parte espiritual de lo que está pasando.
estamos viendo, Pedro no entendió nada, porque él podría haber dicho, oh, si el Señor me está diciendo que el diablo me pidió a mí, Amén. él podría haber, Señor, ayúdame, Señor, no, pero ¿qué va a hacer? No sé, él no, bueno, él después más adelante dice, Señor, estoy dispuesto, o sea, y dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, imagínense la respuesta que le da Simón al Señor, en vez de haberle dicho, Señor, tú sabes, o sea, tú me estás comentando algo que yo no sé. Tú me estás comentando algo que está pasando en el ambiente espiritual. No sé, ayúdame, ¿cómo yo puedo salir de aquello? O si es que el diablo me pidió para zarandearme. ¿Qué puedo hacer? No, la respuesta de él fue como de autosuficiencia, que él podía dar todo por el Señor. Amén. Bueno, yo meditaba harto en esta palabra porque como bien decía usted al principio, uno a veces pasa por alto muchas cosas. Amén. Entonces yo decía, es increíble la actitud de Pedro, era como ni siquiera él se detuvo a meditar, Amén. A reflexionar, a decir, oye, el Maestro, el Señor, que lo había confesado por inspiración del Espíritu Santo como el Mesías. Claro. Que él no era un simple maestro, él había visto los milagros del Señor, el Señor se le había manifestado en la transfiguración. Amén. El Señor le había mostrado su gloria, entonces no era un hombre más el que le estaba revelando Amén. algo que estaba aconteciendo en la esfera espiritual. Entonces yo me ponía en el lugar de Pedro y decía, uno viendo de quién viene la amonestación, Claro. uno de Pedro tenía que haberle dicho, Señor, ¿y esto yo lo puedo evitar de alguna manera? Claro. O si esto es inevitable, ¿qué va a suceder conmigo, con los Amén. demás? ¿O qué podemos hacer al respecto, Señor? Claro. Ruega por mí, ora por mí. Amén. Claro, entonces aquí uno ve cómo Pedro no entendió que hay un ambiente espiritual. Amén. ¿Ya? Uno muchas veces al no orar, al no ayunar, al no leer la palabra, uno no entiende la parte espiritual, uno se olvida. Amén. ¿Ya? Pero uno no debe olvidarse de aquello. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, Amén. sino que contra potestades y huestes espirituales de maldad. Entonces, tenemos que entender, ya, como bueno, me acordaba también cuando el otro día, me parece que fue el jueves, cuando hablamos con el hermano Richard sobre el diablo, ¿ya? Entonces yo pensaba, hay gente que dice no, que el diablo no existe, prefiere evitar pensar en aquello, incluso hasta nombrarlo, ¿ya? Amén. Pero uno sabe que el diablo existe, ¿ya? Y tiene poder. No tiene el poder obviamente del Señor, pero sí tiene poder para mover sus hilos, ¿ya? Para poder mandar a los mismos demonios, ¿ya? Porque Él no puede estar en todo lugar, porque Él no es omnipresente, no puede estar en cualquier lugar, pero sí tiene a los demonios, entonces, que le van diciendo cosas. Entonces, vemos, ¿ya? Y debemos entender, ¿ya? Por algo dice la Escritura que debemos ponernos la armadura de Dios. Así es. Ya, la armadura de Dios. Y de hecho, una de las armaduras de Dios es, o sea, aparte de la armadura de Dios, es el escudo de la fe. Amén. ¿Ya? Y también dice que es para apagar los dardos del diablo. Amén. Entonces, no debemos olvidar aquello. Y acá el Señor le estaba recordando, le estaba diciendo, Pedro, Satanás, ni siquiera fue un demonio más chico, o sea, fue el mismo Satanás. Amén. Que lo pidió para zarandear. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque porque él obviamente, como dice la Escritura, es el enemigo de nuestras almas, ¿ya? Amén. Él no está jugando con nosotros, él quiere zarandearnos, ya quiere atacarnos. Pero como ese zarandeo, vamos a ver qué es zarandear, ese zarandeo, como el Señor lo usa también para nuestro beneficio. Amén.
Ya, porque, claro, el diablo cree que la hace linda atacándonos, claro, nos ataca, ya nos quiere zarandear, nos quiere destruir. Pero el Señor, ese mal que quiere hacernos el diablo, ese mal el Señor lo puede transformar en un bien para nosotros. Amén. ¿Ya? Por ejemplo, zarandear, ya aquí había buscado la palabra zarandear, significa agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. Entonces, él está diciendo, va a venir un remesón, va a venir un remesón, Pedro, que te lo estoy advirtiendo. Ya, el diablo te pidió para mandar este remesón, para que tú te muevas, ya, no va a ser algo así como poco, no. El diablo va a querer zarandearte, moverte con violencia. No es un movimiento ya así nomás, no, con violencia, o sea, fuerte, no va a ser algo leve, ¿ya? Hay mucha gente que le pasa una cosa pequeña y ya no quiere caminar más en las cosas del Señor. Amén. Pero en este caso iba a ser un zarandeo fuerte, no iba a ser algo leve. Entonces, estamos preparados para ese zarandeo que el Señor va a permitir que pase, porque obviamente si el Señor no permite que pase algo, el diablo no puede hacer nada. Amén. Ya por algo fue a pedirle al Señor, ¿ya? Entonces, pero estamos realmente firmes si viene ese zarandeo que Dios permite que Satanás nos haga. Amén. Bueno, y meditaba en lo último que usted decía, que también hay una confianza en saber que Satanás no puede tocarnos sin que Dios lo permita. Así es. Amén. Entonces, hay situaciones que uno dice, ¿por qué, Señor? Que hay situaciones que Dios puede evitarlas. Claro. Claro, que Dios puede que uno no se enferme, que uno no pase por una prueba, que uno no pase por una crisis, porque Él es soberano. Amén. Pero también hay situaciones que Dios sí las va a permitir. Amén. Que sí las va a permitir, entonces, como bien usted decía, o sea, no era como un principado, un demonio que venía a pedir, el mismo Satanás venía a pedirlo. Entonces, Pedro no consideró nada de lo que Cristo le estaba diciendo. Y es impresionante, pero también yo me gozaba en eso de que nosotros, dice la palabra, somos propiedad de Dios. Amén, amén. Entonces eso es lo maravilloso, que uno de una u otra manera, también dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, amén. Entonces, Satanás puede zarandearnos, aunque él no solamente quiere zarandearnos. Obviamente, pues nos quiere destruir. Quiere destruirnos, claro, quiere acabar con nosotros. Amén. Pero Dios no se lo permite. Así es. Bendito sea el Señor. Entonces, maravilloso tener también confianza Gloria en que Dios. todo lo que sucede tiene un límite. O sea, Dios le dice, más allá tú no puedes llegar. Como Amén. lo que sucedía con Job. Amén. El Señor le dice, tú puedes hacer todo esto con Job, pero su alma tú no la puedes tocar. Amén. Su vida, su cuerpo al principio no podía tocar. Y después el Señor le fue permitiendo tocar otros aspectos de la vida de Job. Entonces, maravillosa la palabra. Claro, el Señor le pone un límite. Amén. Le pone un límite. Él no puede hacer lo que Él quiere. Amén. ¿Ya? Entonces, claro, como decía nuestra hermana Axa, el diablo no nos quiere solamente zarandear. Amén. Él nos quiere destruir. ¿Ya? Él nos quiere destruir. Pero vemos cómo el Señor permitió aquello. ¿Ya? Permitió aquello, pero siempre hay un propósito. Amén. Ya no es, ya, para que pase nomás esto, no. Siempre hay un propósito. Pero como Dios, ese mal que el diablo nos quiere hacer, lo convierte en un beneficio para nosotros. O sea, Amén. es impresionante. Ya, porque uno pensaría, o sea, el diablo nos quiere destruir, pero el Señor no nos quiere destruir. Amén. El Señor nos quiere ir perfeccionando, el Señor nos quiere ir moldeando. El Señor, ¿qué quiere? Que nosotros vamos cambiando cosas. Entonces, Dios quería tratar con Pedro. Ya, en este caso, con Pedro. Pero ¿por qué vemos que quería como tratar con Pedro? ¿Por qué? Porque él después de la negación, Dios lo iba a usar grandemente. Amén. Entonces, él tenía que cambiar cosas. Él al decir, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, haciendo promesas, ya, al Señor, él quizás se sentía como autosuficiente. Yo puedo hacer las cosas, Señor, yo voy a estar contigo con mi fuerza.
Pero el Señor, ¿qué le dijo? Que no, po. Amén. Entonces, ese proceso que él pasó al negar al Señor, vemos que ahí él tuvo que depender totalmente de Dios. Amén. Bueno, impresionante que dice la palabra que el mal no procede de Dios, pero Amén. Dios también permite porque Satanás Claro. está en servicio de Dios de alguna manera. Amén. Entonces, yo meditaba, por ejemplo, el otro día una palabra decía en Efesios, da gracias al Señor por todo. Entonces Claro. uno dice, pero es que me vino una enfermedad, me vino una crisis, Claro. y uno dice, ¿cómo puedo agradecer yo por esto? Porque Claro. aparentemente es algo malo, Amén. pero esa enfermedad, esa situación, esa crisis, ¿a qué nos quiere llevar? A orar más, Amén. a Amén. buscar más del Señor, a buscar respuestas por medio de la palabra, a buscar consuelo en la palabra del Señor. Entonces, aunque para el mundo esto no sea bendición, para uno sí, esto que parece adverso puede ser una tremenda bendición. Claro, entonces uno piensa, uno dice, ¿por qué el Señor permitió el zarandeo? Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces yo pensaba en esto y me da, y sacaba esta reflexión de que en ese zarandeo, ¿ya? Porque es como cuando mueven el trigo, ¿ya? Eso es como un zarandeo, por algo hace la comparación como a trigo, ¿ya? Porque es una comparación que hace, es para purificar el trigo, Amén. ¿ya? Para sacar lo que es malo del trigo, dejar solamente el trigo bueno. Entonces, vemos acá que el Señor hace eso para purificarnos, Amén. ¿ya? Para sacar todo lo que a Él no le agrada. Entonces, si viene ese zarandeo, claro, obviamente usted no va a decir gloria a Dios, va a estar gozoso en el zarandeo, ¿ya? Porque igual es algo fuerte. Amén. Pero sí pensar, ya, el Señor está permitiendo aquello para poder purificarme, para poder limpiarme, para poder sacar todo lo que no le agrada. Amén. Meditaba en eso que mencionaste, porque una vez ora, Señor, límpiame, purifícame, Señor, pero no sabemos de qué manera Dios lo va a hacer. Claro. Y cuando vienen los procesos, humanamente es difícil gozarse, porque Pedro aquí no debe haber comprendido para nada lo que iba a Claro. suceder. No reflexionó, él no pensó, pero él, claro, más adelante en el futuro debió haberse dado cuenta que este proceso era necesario, Claro. que tenía un propósito mayor. Entonces, por ejemplo, como bien mencionaba usted, el trigo yo busqué y dice que todo lo que tiene el grano no es comestible. Y ahí van saliendo sus productos que a veces se le dan a los animales, qué sé yo. Entonces el trigo tiene que pasar por un proceso como un colador, Claro. donde va saliendo Claro. lo que nos sirve. Entonces así el Señor permite que seamos zarandeados para sacar lo que a Él no le sirve. Claro. Amén. Claro, uno muchas veces guarda eso. Se aferra. Claro, quiere tener eso que nos sirve, pero no, Amén. el Señor a través del zarandeo, ¿ya? Que permite que el diablo nos haga, nos hace purificarnos, nos hace limpiarnos, ¿ya? Gloria a Dios. Lo otro, de que bueno, lo que yo hablaba delante, de que el Señor conoce todas las cosas, ¿ya? Él sabía que lo iba a negar, él por algo le está diciendo estas palabras, ¿ya? Amén. No es ya como por molestarlo, ya decirle, oye, tú me vayas a negar, no, le está diciendo, porque de hecho en el último versículo que leímos dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces, como el Señor conoce todas las cosas y lo que habíamos hablado de que Pedro no entendía el ambiente espiritual, ¿ya? O hasta ese momento no lo entendió, o quizás hasta ese momento cuando lo negó, recién se dio cuenta, Amén. entendió, ¿ya? Entonces, es impresionante porque uno muchas veces espera llegar hasta tal punto para entender cosas, ¿ya? Y en este caso, él tuvo que llegar a negar al Señor, ya para entender quizás muchas cosas. Yo conversaba esta palabra con el hermano Richard, le comentaba lo que íbamos a hablar en el día de hoy, y yo le decía, ¿qué tiene que haber pasado por la mente de Pedro? Ya después de haber negado al Señor, porque él escuchó lo que el Señor le dijo, ya después que cantó las 3 veces el gallo, ya, ¿qué tiene que habérsele pasado por la mente a Pedro? Entonces, nosotros debemos estar
entender el ambiente espiritual cuando Dios nos quiere advertir. ¿Ya? Hay gente que quiere, no sé, que poco menos escuchar la voz audible del Señor. Sería muy lindo aquello que el Señor nos advirtiera, pero muchas veces no va a ser así. Muchas veces el Señor nos va a hablar a través de la palabra, a través de un hermano que busque del Señor, o poner como un sentimiento en uno, decir, oh, pues el Señor me está advirtiendo, me está instando, ¿ya? A mí muchas veces me ha pasado que, o sea, yo no puedo decir, no, yo he escuchado la voz audible del Señor, porque yo nunca la he escuchado, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, cuando vienen momentos difíciles, como que el Señor me pone en mi corazón, busca más de Dios, Amén. ayuna, lee la palabra, entonces me insta a buscarle. Amén. Me insta a buscarle. Entonces, hay personas que quizás tienen ese privilegio, que el Señor les habla, le dice, viene un momento difícil. También nos puede decir a través de la palabra, pero nosotros debemos ser sensibles a aquello. Entonces, yo buscaba este texto, 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, la persona que no anda buscando de Dios, probablemente no va a entender lo que está pasando espiritualmente. Probablemente, quizás no sé por qué Pedro no entendió, quizás no lo tomó en cuenta, o quizás no estaba bien espiritualmente, no lo sé, pero él no entendió lo que el Señor le estaba hablando. Amén. Bueno, y lo otro, que el Señor, al conocerlo todo, también sabía, el futuro, y también conocía el estado espiritual de Pedro en ese minuto. Amén. Porque si Pedro hubiese estado más en el espíritu, le habría pedido al Señor que rogara más por él, que Amén. pidiera más por él. Amén. Pero es increíble cuando usted mencionaba que habrá pasado por la mente Pedro. Bueno, ahí en el versículo 62 dice que Pedro lloró amargamente. Entonces uno se pone en el lugar, yo creo que se debió haber sentido hecho pedazo, sí, espiritualmente, haberle fallado al Señor y haber pensado, si todo esto el Señor me lo dijo, claro, Él me dijo todo lo que iba a pasar, y haber sopesado la manera en la que Él actuó, de haberse sentido terrible. Amén. Claro, y que el Señor nos ayude, porque en el... vemos, claro, Pedro le falló al Señor, pero él se dolió. Amén. ¿Ya? Entonces, en ese zarandeo ya el Señor le estaba diciendo que venía un zarandeo, y él negó al Señor, pero no fue como en el caso de Judas, él sintió remordimiento, ya haber entregado al Señor. En cambio, Pedro negó al Señor, dijo que no lo conocía, ¿ya? Entonces, pero él ¿qué hizo? Lloró amargamente. Amén. Lloró amargamente. Entonces, si le hemos fallado a Dios, ¿qué debemos hacer? Tener la actitud de Pedro. Amén. Tener la actitud de Pedro, de decirle, Señor, me equivoqué, Señor, no hice caso a la advertencia, que usted me hizo. Quizás cuántas veces me habló, quizás cuántas veces usted me advirtió, va a pasar esto. Amén. Y yo no lo tomé en cuenta. Señor, perdóneme. Entonces, o sea, esa debe ser nuestra actitud. Amén. Bueno, y también que Pedro debió haberse preguntado, bueno, ya que Jesús me está revelando todo esto, ¿de qué manera podríamos proceder? Claro. Y ahí el Señor le dice, yo he rogado por tu fe. Entonces me llamaba mucho la atención. Amén. Porque el Señor pudo haber, como decíamos, haber evitado esto. Amén. Pudo haber rogado por otros aspectos de la vida de Pedro, por su integridad física. Claro. Uno considera que hay cosas que son más relevantes, pero aquí menciona lo importante que es la fe. Y me llamaba mucho la atención porque el Señor le dice, yo he rogado. Amén.
Entonces me recordaba ese versículo que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces uno se pone en el lugar de Pedro y uno dice, bueno, al igual que Pedro, Dios también ruega por nosotros cuando somos probados, amén. cuando Satanás está ahí tomándonos por los hombros y zamarreándonos. Claro. El Señor ruega por nosotros. Amén, es impresionante porque ahí uno ve cómo, o sea, yo pensaba en el caso, porque si el Señor no hubiera rogado por él, Amén. Para que su fe no cayera, quizá él, o sea, su fin hubiera sido otro. Amén. Ya, porque quizá en ese momento, cuando él estaba llorando amargamente, se acordó de esa promesa del Señor. Ya, porque el Señor le dijo lo que iba a pasar. Ya, primero le comentó lo que estaba pasando en el ambiente espiritual. Después Pedro le respondió, ya, y después le dice lo que va a pasar literalmente, ya, que lo iba a negar. Entonces, en ese momento, cuando quizá él estaba llorando amargamente, él tiene que haberse acordado de eso, de esa promesa hermosa que le dijo, Pedro, yo voy a estar rogando por ti para que tu fe no falte. Entonces, es muy hermoso eso, porque uno, claro, es hermoso cuando otros hermanos nos ayudan a orar, ¿ya? Cuando otros hermanos le pedimos, le decimos a los hermanos, ¿me puede ayudar a orar por tal petición? Porque yo estoy orando, pero yo creo que también usted me ayuda a orar. Amén. Es una tremenda bendición porque dice la Escritura, donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio, y también cuando hay más personas orando, el Señor escucha el clamor, ¿ya? Pero qué hermoso cuando nuestro Señor Jesucristo ruega por nosotros. Amén. ¿Ya? Porque Él, siendo Dios, Él podría haberlo dejado solo, Él podría haberlo abandonado. Porque como Él sabía que Él sabía el futuro para Él lo conocía. Entonces, Él sabía que Pedro lo iba a negar y Él podría haberlo abandonado. Amén. Él podría haberle dicho, ¿sabes qué, Pedro? Tú vas a hacer esto, y no vas a pensar que yo voy a estar orando por ti. No, en cambio el Señor no. El Señor le dijo, mira, va a pasar esto, pero yo voy a estar contigo para que tu fe no decaiga. Entonces, es impresionante cuando Dios está con nosotros. Amén. ¿Ya? O que Dios está rogando por nosotros. Lo que primero se va en las pruebas es la fe. ¿Ya? Uno puede ser un gigante en la fe cuando todo está bien. Uno va a conquistar, va a hacer miles de cosas cuando uno está bien. Y uno tiene la fe gigante, más que un grano de mostaza, ¿ya? Pero cuando uno está en el momento difícil, cuando uno está en ese zarandeo, la fe va menguando. Entonces, el Señor, ¿qué dijo? Voy a orar por ti para que tu fe no falte. O sea, en esos momentos la fe puede faltar, ¿ya? No es lo mejor, ¿ya? Pero puede ir disminuyendo nuestra fe. Pero tenemos a nuestro Dios, que Él está orando por nosotros para que lo importante que esté en nosotros, que es la fe. Amén. Bueno, yo meditaba en la palabra en el libro de Hebreo 11:6 dice, pero Amén. Sin fe es imposible Amén. Agradar a Dios. Amén. También dice que debemos acercarnos a Él creyendo que le hay Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe no somos nada en el fondo. Amén. Y la fe a veces puede, por ejemplo, uno tiene fe frente a un resfriado o algo menor. No, el Señor me va a ayudar, yo confío en el Señor. Pero aquí en esta circunstancia donde el mismo Satanás está oprimiéndolo, donde el mismo Satanás iba a bombardear su mente, lo iba a atacar con el permiso de Dios también, entonces claro. Del enemigo tenía chip libre, claro. Pero delimitado, claro, pero igual, pues, o sea, es claro. Como tenés todo el permiso de pegarle a quien tú odias. Claro. Entonces debe haber sido realmente impresionante la situación de Pedro. Claro, porque, por ejemplo, en ese contexto, ¿cómo tiene que haber estado el diablo cuando Pedro lo negó? De haber estado disfrutando, ¿cierto? Amén.
haber dicho, logré lo que quería. Amén. Logré que Pedro negara a Jesús. De esta no se levanta. Claro. Claro. ¿Cómo estaba él? Quizás disfrutando, ¿cierto? Bendito Pero él no contaba de que el Señor iba a estar rogando por Pedro. O sea, no era cualquier persona que iba a estar rogando por Pedro. Entonces, Amén. como vemos, claro, el disfrute que tuvo el enemigo fue un momento nomás, ¿ya? Quizás el que quiere vernos destruidos, quiere que neguemos al Señor, quiere que, claro, vernos ahí en el suelo, pero no debemos olvidar que Cristo está rogando por nosotros. Amén. Para que nuestra fe no decaiga. Ya, porque puede faltar, como usted comentaba adelante, puede faltar muchas cosas, pero la fe en el mundo espiritual y nosotros como cristianos no debe faltar. Amén. Ya dice la Escritura que el Señor es el autor y consumador de la fe. Entonces, debemos pedirle al Señor esa fe, ¿ya? Y si estamos en este zarandeo, que el Señor nos ayude, ya, que nos fortalezca, nos ayude, y tenemos esas palabras del Señor que nos dice, ya, nos dice, yo voy a estar rogando por ti, ya. No olvidemos eso, que Dios está rogando por nosotros. Amén. Para que nuestra fe no decaiga. Así que, bueno, vamos a leer unos comentarios y vamos a seguir ya con la palabra. Ya, a ver, aquí quedamos. Ya, nuestra hermana Angelina nos dice que el Señor les bendiga grandemente, mi hermanita Francesca y la hermanita que la acompaña. Amén. Nuestra hermanita Axa, que está aquí conmigo. Nuestra hermana Mariana nos dice, Dios les bendiga, hermanas sólidos de Tijuana, México. Amén, de México. Dios les bendiga, o sea, Dios les use para su gloria. Amén. Nuestro hermano Carlos nos dice, estoy en mi trabajo escuchando el programa y estaba atendiendo unos clientes y estaban viendo unos monos de yeso de Buda y justo ustedes estaban hablando de Buda y se incomodaron y se fueron. Chuta. Gloria al Señor. Ya, aquí después la hermana Yeta nos dice, Dios le bendiga, hermana Francesca, linda enseñanza, bendiciones. Nuestro hermano Iván nos dice, saludos cordiales para ustedes, mis amadas hermanas en Cristo. Amén. Que el Eterno les use poderosamente en esta tarde, en este bendecido programa radial Doctrina Apostólica Común al Espejo, compartido el programa. Amén. Un saludo a nuestro hermano Iván. Nuestra hermana Claribel nos dice, Dios les bendiga, mis amadas hermanitas, aquí presente a la distancia para escuchar palabra de Dios. Amén. Nuestra hermana Ruth Córdoba nos dice, Dios les bendiga, hermanas. Nuestra hermana Joana Ortiz, amén, qué hermoso mensaje, Dios les bendiga grandemente, hermanas. Nuestra hermana Claribel, amén, amén a la palabra, amén. Nuestra hermana Airam nos dice, Dios les bendiga a todos los hermanos. Nuestra hermana Damaris, amén. Nuestra hermanita Damaris Fritz nos dice que el Dios, o sea, que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanas, hermosa la palabra de Dios que habla nuestra vida, amén. El Señor siempre nos habla, amén, solamente por misericordia. Nuestra hermana Amparo nos dice, Dios les bendiga a sus siervas, sí, amén. Hermana Mariana, amén, amén. Nuestra hermana Yeta, amén. Nuestra hermana Damaris, bendito sea Dios. Nuestra hermana Nini nos dice, Dios les bendiga a mis hermanas, tremenda palabra, aleluya. Nuestra hermana Catherine Alvarenga nos dice, amén, gloria a Dios, el Señor Jesucristo les bendiga, amén. Amén. Un saludo a cada uno de los hermanos y bueno, gracias por dedicar este tiempo ya para escuchar la palabra del Señor. Bueno, también lo otro, bueno, ya lo habíamos hablado, pero sobre la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas, ¿ya? Y yo buscaba el Salmo 139, versículo del 1 al 3, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, que vemos acá que hermoso, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces,
Si el Señor permitió todo aquello es porque Él tenía el control y tiene el control de todo, ¿ya? Nada se le va de sus manos. Ya no es que, por ejemplo, ya el diablo en este caso pidió para zarandear a Pedro, y él como que después como que no halló qué hacer en la situación. No. O sea, él le dijo, ya, te dejo, hazlo, pero hasta ahí nomás. Amén. Ya no es que él perdió el control de lo que estaba pasando. Ya uno muchas veces sí pierde el control de las cosas porque uno dice, uno tiene planificado, por ejemplo, no sé, este día voy a hacer esto, y ya tales horas y todo el tema, pero pueden pasar imprevistos, puede pasar cualquier cosa y uno quizás no pueda hacer aquello, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno es limitado y va a tener que solucionar el problema en el que está y no va a poder cumplir en la otra parte. Entonces, pero en cambio en Dios no, ¿ya? El diablo le pidió esto, el Señor se lo permitió y hasta ahí llegó. No Amén. pudo hacer más. ¿Ya? Entonces, eso nos da confianza a nosotros que el Señor nos cuida, nos guarda, le tiene un límite al diablo, si Él nos quiere atacar y Él lo permite, ya, va a tener un límite, no va a pasar de ahí. ¿Ya? Entonces, eso también eso nos da confianza. Amén. Amén, como decía usted, saber, ¿cierto?, que a pesar de lo terrible que se pueda ver la prueba, la dificultad o la enfermedad o lo que uno esté pasando, claro. No perder la fe, no perder la fe de confiar, Señor, esto es un proceso, yo sé que usted está trabajando en mí, porque nosotros hoy día tenemos la palabra, claro. O sea, nosotros ahora leemos, sabemos el modo de actuar del enemigo, la palabra dice que nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Entonces, hoy tenemos más herramientas en el aspecto espiritual. Nosotros tenemos la palabra, el Señor nos habla de diferentes medios y confiar. Tenemos tantos relatos, ¿cierto?, que nos hablan sobre el actuar y la soberanía de Dios. Amén. Entonces, es importante no perder la confianza en el Señor, no perder la fe. Amén. Me llamaba mucho la atención porque Cristo no solamente le profetiza que va a ser probado, sino que le dice, y tú una vez vuelto, o sea, le profetiza que va a ser restaurado también. Claro. Porque le dice, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Claro, de eso vas a salir. Claro, entonces Pedro debe haberse grabado después todas las palabras, deben haber venido a su mente y en cierta manera, aunque lloró amargamente su falta, debe haber tenido esperanza que Dios lo iba a restaurar también. Claro, como usted comenta, claro, porque le dice que después iba a volver donde los hermanos. Entonces, ¿cómo dice? ¿Confirmar o...? Confirma a tus hermanos. Claro, confirma a tus hermanos. Entonces, claro, venía el momento difícil, ya, este zarandeo, pero él iba a volver. Amén. Ya, él iba a salir de eso, ya, y debemos tomarnos de aquello. Uno muchas veces cuando está en ese zarandeo, ya, uno ve todo oscuro. Amén. Ya, que uno dice quizás muchas veces, de esta sí que no salgo. Amén. De esta sí que no, se ve todo oscuro, pero no es así. Ya si el Señor permitió esto, es porque en algún momento eso va a pasar. Amén. Va a pasar. Entonces, debemos confiar en esa palabra que Dios nos da. Ya, en esa palabra que vamos a salir de aquello. Ya, el diablo le va a dar el Señor le va a dar un momento al diablo para hacer aquello, pero tiene un límite. Ya tiene una fecha de vencimiento en alguna medida de que él solamente va a poder llegar hasta tal lugar. Amén. Y lo otro también de las promesas. Las promesas. ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro al Señor? Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Ya? Él en su humanidad, porque tampoco está mal lo que él dijo, porque en alguna medida, si él amaba al Señor, él podría haber ido, su intención no estaba mal, de haber dicho, yo quiero estar con el Señor, aunque se vaya a la cárcel, yo voy a ir con él, si va a la muerte, yo voy a ir con él.
pero estamos sopesando lo que prometemos. Ese es el tema. Amén. Porque él podría haber prometido otras cosas, pero estas son dos cosas como extremas, ¿ya? Porque ir a una cárcel e ir a la muerte son cosas así muy, muy fuertes. Entonces, pero debemos pensar, ¿ya? En este momento él quizá estaba como emocionado, o no sé, él quería estar siempre con el Señor, pero él no sopesó las promesas que él estaba haciendo al Señor. Amén. Bueno, yo quedé bien pegada con cuando Pedro dice estoy dispuesto. Me acordaba mucho de lo que había dicho el hermano Richard, que una cosa era estar disponible y otra cosa era estar dispuesto. O sea, en su humanidad a lo mejor Pedro, él amaba realmente al Señor, pero su nivel espiritual, digamos, estaba como muy puesto en su autoconfianza. Claro. Como que yo, Señor, voy a estar ahí. Pero no, uno debe decir con la ayuda del Señor. Sí, Si el Señor lo permite, que el Señor usted me ayude. O a veces hay gente que también dice, cuente conmigo. Y a veces en momentos de la dificultad uno mira y no está la persona. Entonces, claro, Pedro, como era impulsivo, él llegó y dijo, pues llegó y actuó. Y cuántas veces uno llevado por las emociones, por la situación del momento, o las personas dicen, Señor, si tú me cumples esto, yo ahora sí te voy a servir. Señor, si tú me sacas de esta situación, claro. O si tú, Señor, sana a mi pariente, a mi familiar, yo te voy a servir. Y a veces se diluye la promesa en el camino. Claro, uno ha conocido tantas personas que han prometido, ¿ya? Amén. Y uno quizás muchas veces ha prometido cosas, Así es. ¿ya? No quizás en el extremo como lo hizo Pedro, ¿ya? Pero sí ha prometido cosas y no la ha hecho. Entonces, y sobre todo en los momentos cuando uno, no sé, está como más luchado, Amén. es cuando uno hace más promesas, ¿ya? Amén. Es cuando uno habla, pero mucho, mucho. Entonces, debemos guardar silencio, y si uno va a hacer una promesa, como decía usted, con la ayuda del Señor voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Pero no decir, no, sí, yo lo hago sí o sí, yo voy a hacer esto. Quizás cuántas veces yo he prometido o usted ha prometido, ya Señor, si usted me saca de tal cosa, yo voy a empezar a ir más a la iglesia. Amén. ¿Cuántas veces quizás usted ha dicho eso o yo he dicho eso? No, Señor, si usted me saca de esta, yo voy a estar en todas las actividades, no solamente en los cultos, sino que en los puntos, en muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? ¿Ya? O Señor, si usted me saca de esto, de esta, no sé, de este proceso, de esta, no sé, X, o puede ser enfermedades, puede ser, no sé, diferentes situaciones en las que nos hemos encontrado. No, Señor, yo desde hoy día voy a empezar a orar a tal hora. Amén. ¿Ya? Y el Señor lo cumple y uno no hace las cosas. Entonces, claro, Pedro estaba en ese momento, ¿ya? Prometiendo algo. Dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, ¿ya? No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Amén. Entonces, ¿qué promesas le hemos hecho al Señor? Ya en esos momentos de zarandeo, ya en esos momentos, no sé, póngalo usted en momento difícil, problema, ¿qué hemos prometido al Señor? Amén. ¿Qué hemos prometido? Yo me empiezo a recordar cuántas cosas he prometido. Y bueno, el Señor nos ayuda a poder cumplir. Amén. Ya a poder cumplir. Usted también piense ahí en su casa donde usted esté. Piense. ¿Qué cosa ha prometido al Señor? ¿Ya? En el caso de Pedro, prometió no solo ir a la cárcel, sino a la muerte con el Señor. Pero él no lo cumplió. De hecho, hasta lo negó. Entonces, amén, vemos en Pedro muchas cosas que quizá él dijo que nosotros nos identificamos, ¿ya? Uno dice, no, es que Pedro, ¿Cómo Pedro prometió esto? ¿Cómo Pedro no tomó en cuenta aquello? ¿Cómo Pedro? Ponemos a Pedro ahí como, no sé, como en juicio, ¿ya? Pero muchas veces nosotros hemos sido iguales. Amén.
Sí, yo meditaba. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, ahora sí que te voy a servir, Señor? Es como cuando comienza el año. Claro. Claro, y uno hace la resolución, este año sí que voy a hacer esto. Claro. Este año voy a hacer, no sé, voy a tomar tal resolución, voy a mejorar en este aspecto. Claro. Va a mitad de enero y no ha avanzado en nada, al final está peor que antes. Claro. Entonces uno debe sopesar, ya sopesar. No está mal uno querer decir, no, yo quiero ser mejor en esta área, ¿ya? Amén. O sea, no está mal decir, Señor, ¿sabe qué? Yo quiero, no sé, si oro tales minutos, yo quiero ahora orar más. Señor, si leo la palabra unos minutos, ya yo quiero leer 1 hora, 2 horas la palabra, ¿ya? Pero siempre uno decirle, Señor, usted ayúdeme. Amén. Porque él estaba hablando aquí como que él lo iba a hacer. Amén. Él iba a estar con el Señor. Amén. Quizá era como para sobresalir también dentro de los que estaban ahí. Quizás también lo hizo por eso. No lo sabemos. Pero sí podemos entender que él hizo una promesa o le dijo al Señor, yo puedo hacer esto por ti. Pero no debemos olvidar de que Dios es el que nos ayuda. Es Dios el que nos puede hacer cumplir aquellas promesas. Amén. ¿Ya? Pedirle la asistencia al Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos puede ayudar. Si, por ejemplo, no sé, va, no sé, 1 vez a la semana al culto, a buscar, a estar ahí en la congregación, está 1 vez a la semana, decirle, Señor, ayúdeme a estar 2 veces a la semana. Pero no decir, no, hay tanta gente que dice, no, yo a estar en esto, y después uno les dice, no, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro. O sea, siempre hay excusas, ¿ya? Y uno mismo también muchas veces pone excusas, ya, para no hacer la obra del Señor. Entonces, aquí Pedro cometió ese error, ya, de prometer cosas. Pero por lo menos Pedro tenía el deseo de hacer cosas para Dios, pues. Amén. Ya, porque ya es peor es cuando una persona no quiere hacer nada para Dios. Ya en este caso Pedro, claro, se fue como al extremo, prometer cosas que quizá no iba a cumplir, ya, y de hecho no lo cumplió, ya, pero él hizo promesa, él quizá está en su corazón deseoso de hacerlo. Pero hay personas que llegan a un estado que ni siquiera quieren hacer nada. No quieren estar dispuestos a hacer nada. Entonces, ese estado ya es incluso peor. Entonces, o sea, si usted está en esa condición, si usted está en esa condición de decir, no, yo no quiero hacer nada para Dios, preocúpese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted tiene que tener ese deseo, dice la Escritura, que Dios provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si usted no está sintiendo eso, ya de buscar de Dios, usted no está sintiendo ni siquiera prometerle algo al Señor, es porque ya está en una situación muy mala espiritualmente. Y si hacemos promesas para el Señor, debemos siempre, Señor, ayúdeme. Amén. Señor, con su asistencia puedo hacerlo. Amén. Bueno, ahí están los dos extremos, como bien mencionaba usted. Uno es siempre estar haciendo promesas y no cumplirla, y lo otro es no comprometerse nunca con el Señor. Claro. Entonces, yo creo que los dos extremos son malos, sino que uno lo que tiene que hacer es esforzarse, como bien decía usted, y decir, Señor, ayúdame a hacer esto, y comenzar a hacerlo. Claro. Y comenzar a depender del Señor, comenzar a pedirle, Señor, ayúdeme a, como bien decía, usted orar más, porque a veces el Señor nos amonesta y no hacemos los lesos, no hacemos los desentendidos con las amonestaciones del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a estar también dispuesto como Pedro, porque Pedro, como bien dice la palabra, estaba dispuesto. Dispuesto. Entonces, a lo mejor su deseo era genuino. Él realmente está dispuesto en el minuto. Claro. Que después las cosas cambiaron, pero en ese minuto él estaba dispuesto. De hecho, cuando arrestan al Señor, él se tira a defender al Señor. Pues, entonces, no solamente
era palabra, sino que igual Claro. era un hombre que tenía acciones, Claro. pero era muy impulsivo. Entonces Claro. la misma palabra dice que cuando a Dios hagas promesas, no tarde en Amén. cumplirla, dice, Amén. para que tu boca no haga pecar tu alma. Claro. Entonces que podamos también cuando hacemos promesas, pedirle al Señor que también nos ayude a cumplir estas promesas. Amén. Que el Señor nos ayude a poder Amén. cumplirlas, porque uno muchas veces es más rápido para hablar Amén. que actuar, ya hacer cosas. Uno ha conocido personas que con la boca dicen muchas cosas, ¿ya? Y uno quizás también, quizás uno habla mucho, pero hace Amén. poco para la obra del Señor. Y pensaba también en el caso de, claro, el propósito, ya como hablamos delante, el propósito del zarandeo, ya del zarandeo, de ese momento difícil, el propósito. Y buscaba el texto de Santiago, ya el texto de Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice, hermanos míos, ya, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, yo pensaba en esto porque uno está en sumo gozo en las pruebas. Es difícil, ¿ya? Bendito Dios. Difícil. Humanamente difícil. Amén. ¿Ya? Porque ¿quién va a decir, oh, estoy gozoso de que me esté pasando esto, me faltan dedos de las manos para, para enumerar todas las cosas que me están pasando, ¿ya? Me faltan dedos, pero no, yo estoy gozoso, en sumo gozo, ¿ya? Es un gozo extremo, cuesta, pero con la ayuda del Señor, Él nos puede ayudar, ¿ya? Amén. A estar en sumo gozo en ese momento. Y dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, va a ir tratando, ¿ya? Ese zarandeo va a ir tratando nuestro carácter, ¿ya? Porque la Amén. prudencia está dentro de nuestro carácter, que Amén. cuesta tanto realmente ser prudente, ya cuesta. Uno por lo general es lo contrario, ¿ya? Es imprudente. Entonces, pero acá nos dice que la palabra del Señor nos dice que eso nos va a traer paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y después dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte una cosa. O sea, ¿qué quiere hacer el Señor? Una obra completa en nosotros, ¿ya? Una obra completa en nuestras vidas. Entonces, a través de ese zarandeo, ya que el enemigo, obviamente, volvemos a repetir, el diablo en ese zarandeo no quiere solamente zarandearnos, nos quiere destruir. Amén. Pero el Señor permite ese zarandeo, le pone un límite con un propósito. ¿Ya? Con un propósito para ir tratando con nosotros, ¿ya? Ir tratando, cambiando. Porque hay cosas que solamente de esa manera podemos ir aprendiendo. Amén. Bueno, y el primera de Pedro, en Amén. el capítulo 1, el verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, aquí mismo Pedro está hablando Gloria a Dios. de la prueba y de la fe. Dice que la prueba dice, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Claro, él está hablando por experiencia. Claro, entonces él se dio cuenta aquí que las pruebas eran necesarias. Claro. Dice Pablo también que es necesario que por medio de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Amén. Entonces las pruebas son inevitables en la vida del cristiano. Claro. Pero nosotros tenemos al Señor y tenemos la fe, que es tan importante porque dentro y fuera del mundo hay problemas. Claro. En el mundo también la gente se enferma, también tiene problemas,
Pero incluso está comprobado por la ciencia que los cristianos enfrentan de otra manera y tienen mejor expectativa Claro. que una persona que no tiene fe, por ejemplo, que está enferma, o el impacto que tiene la palabra en la vida de la persona. Claro. Es impresionante los beneficios del Evangelio. Claro, entonces, bueno, y la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Amén. ¿Ya? Pero más de todas ellas le librará Gloria a Dios. el Señor. Amén. Entonces, vemos que claro, Pedro, él nos habla de aquello por experiencia. Amén. ¿Ya? Él tuvo que pasar cosas para aprender. ¿Ya? Y nosotros también muchas veces no podemos evitarla. Ya no podemos evitarla, pero sí tomarnos de Dios. Amén. Tomarnos de Dios, aferrarnos a Dios. Y bueno, el caso de que Pedro no estaba dependiendo de Dios en esas promesas, ¿ya? Porque él podría, como estábamos hablando delante, de que Pedro podría haber dicho, Señor, ya si usted me está diciendo aquello, ya yo me tomo de usted, pues ya si es inevitable este zarandeo, me tomo de usted, ayúdeme. Amén. Ya, ayúdeme. Pero en este caso no, él quiso mostrar o hacer las cosas, salir de este zarandeo de una forma humana, pero así no se puede, ¿ya? Así no se puede porque es algo espiritual y que debemos solamente tomarnos de Dios para poder salir de aquello. Proverbios 3, versículo del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, acá este proverbio nos habla que no debemos confiarnos de nosotros, ni siquiera de nuestra propia prudencia. Amén. ¿Ya? Porque uno dice, no, si esta persona es súper prudente, pues va a saber qué hacer. ¿Ya? Es una virtud, la prudencia es una virtud Amén. tremenda que todos debemos tener. Pero ni aún en esa prudencia debemos confiarnos como confiarnos en el Señor. O sea, el Señor debe ser toda nuestra confianza, ¿ya? Amén. Debemos fiarnos solamente de Dios, no de nosotros mismos, ¿ya? No de nosotros mismos, sino que de Dios. Y, bueno, Dios permitió, ya como, o sea, permitió que Pedro, permitió que Pedro ya se fortaleciera en la palabra que el Señor le había dicho, ya que como habíamos comentado delante, de que se había fortalecido en esa esperanza que el Señor le daba. Yo voy a estar rogando por ti. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, debemos tomarnos, ya en ese momento difícil, tomarnos, que Dios está rogando por nosotros. Y es con la otra finalidad, como nuestra hermana comentó delante, que iba también para confirmar a sus hermanos. Entonces, claro, le estaba diciendo, de esto vas a salir. Y después de esto tú vas a ir donde tus hermanos para fortalecerlos, para ayudarlos, para decirles, mire, yo pasé por esto, pero Cristo estuvo conmigo, estuvo rogando por mí. Entonces, cuando salgamos de este proceso, ya, cuando salgamos de este zarandeo, porque vamos a salir Amén. con la ayuda del Señor, también esto nos va a servir para decirle, hermano, mire, yo estaba en esto y el Señor me ayudó, ¿ya? Yo estaba en aquello y el Señor estuvo conmigo. Me pasó tal cosa y el Señor, no sé, de una forma impresionante me sacó de tal proceso. Entonces, eso produce fe en nosotros. Amén. Así que el Señor nos ayude, ya son 5 para las 3, ya que el Señor les bendiga a mis hermanos. Amén. Y bueno, mi hermanita, ahí va que se esté despidiendo, mi hermanita Axa. Amén. Bueno, yo me ministraba mucho esta palabra y yo meditaba en esto que el Señor le decía a Pedro. Y yo en mi mente me imaginaba al Señor diciéndome, Amén. Axa, yo he rogado por ti. Gloria a Dios. Porque uno ha pasado por tantas pruebas, dificultades, Claro. y uno pensar que cuando uno estuvo a punto de flaquear a lo mejor, o cuando uno le prometió tantas cosas al Señor y no las cumplió, ahí está el Señor intercediendo por Amén, uno, rogando amén, por amén. uno, el Espíritu de Dios clamando por uno, uno se siente bendecido. Porque Amén. a veces como que no sopesamos estas cosas
y a veces, no sé, nos sentimos a veces solos. Claro. No, estamos acompañados, pero nos sentimos solos, pero el saber que el Señor ruega por nosotros es una tremenda consolación para nuestro espíritu. Amén. Entonces yo fui muy bendecida por esta palabra y bueno, decirle a los hermanos que el Señor ruega por todos nosotros. Amén. Ruega por cada uno, así como rogó por Pedro. Señor ruega por usted, ruega por cada uno, porque Él quiere, ¿cierto?, purificarnos. Que nosotros Amén. pasemos el proceso en victoria con Gloria su a Dios. ayuda. Amén. Y eso, no confiar en nosotros mismos, sino apoyarnos en el Señor. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a tomar esta palabra. Tome Amén. esta palabra por fe. Tómela porque le va a servir. Ya le va a servir la palabra del Señor. Y comparta esta bendición. Ya, comparta esta bendición y que el Señor les fortalezca. Quizás está pasando por este zarandeo, Amén. pero recuerde, Cristo está rogando por usted. Así Amén. que el Señor les bendiga. Amén.